Llegamos por fin al último vídeo de ejercicios para practicar de selectividad dentro del bloque de gravitación. Vamos a seguir trabajando a muerte los conceptos más energéticos dentro de la parte de satélites y planetas que orbitan, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este vídeo 5 ejercicios más y con esto ya serán 30 en total dentro del tema de gravitación en el universo. Y quiero aprovechar para recordar que si te has pegado una panzada a verte todos los vídeos sin practicar y simplemente mirando, no sirve de absolutamente nada, porque al final no te vas a acordar de la mitad de los detalles de los vídeos y no vas a comprenderlos en tanta profundidad como si los practicases, ¿de acuerdo? Así que ya te digo, estos 6 vídeos que hemos hecho no han sido para que te lo veas de una tacada, sino que para en cada sesión de estudio que hagas, te veas uno o dos, practiques todos los ejercicios que puedas y los que no, te fijes bien en los detalles, te pares a pensar cómo lo resolverías tú antes de ver la respuesta, etcétera. ¿De acuerdo? Así que nada, si te los has visto de la panzada, todavía estás a tiempo de, antes de que sea el examen, salvo que lo tengas mañana, que entonces pues nada, pues eso, antes de que sea el examen, volvértelo a saber repasando, porque ya te digo, hemos hecho tantos, en total a unos 5 ejercicios por vídeo, 6 vídeos, unos 30 ejercicios que si te los has visto de tacada no se te van a quedar, ¿de acuerdo? Y luego vas a llegar al examen y vas a decir, ostras, ¿esto cómo se resolvía? ¿De acuerdo? Así que nada, sin enrollarme más, me voy a hacer pequeño y vamos a empezar con el primer ejercicio, ¿de acuerdo? Dice lo siguiente, bueno, lo de siempre, le das pausa al vídeo, te lees el enunciado tranquilamente, piensas a ver cómo lo harías, incluso anímate a intentarlo y en 3 segundos vemos la solución. 3, 2, 1. Ahora sí, el ejercicio dice que aplicando el principio de conservación de la energía mecánica obtengas una expresión para la velocidad de escape de un cuerpo desde la superficie de un planeta esférico de radio R y masa m. Aquí básicamente te dice que llegues hasta la fórmula de la velocidad de escape, ¿de acuerdo? Con datos genéricos como son R y m, sin utilizar números concretos. Y ahora sí, el apartado B te dice que calcules la velocidad de escape desde la superficie de Mercurio, sabiendo que posee una masa de tanto y una aceleración de la gravedad en su superficie de tanto, ¿de acuerdo? Como dato únicamente te dan la constante gravitacional g. Así que vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es sacar la formulita de la velocidad de escape. Voy a ir rápido, ¿de acuerdo? Porque esto, como he dicho ya en varios vídeos, lo tenemos explicado poco a poco en la lección, en el primer vídeo de todo de este tema, que es en el que explicamos todos los conceptos teóricos que necesitas para afrontar este tipo de ejercicios, y luego además te enseñamos también a cómo utilizar las fórmulas y cómo plantear los ejercicios. Así que si no lo has visto, te recomiendo que le eches un vistazo. Así que nada, básicamente partimos para sacar la fórmula del principio de conservación de energía mecánica, decimos que velocidad de escape es la velocidad que te lleva justo al infinito, con velocidad cero en el infinito, por tanto en el infinito no tenemos velocidad porque hemos dicho velocidad cero, y tampoco tenemos energía potencial, porque la energía potencial en el infinito es cero. Por tanto, lo que queremos es calcular qué velocidad necesitamos para que la energía mecánica sea igual a cero, ¿de acuerdo? Por tanto, igualamos la energía cinética a la energía potencial, despejamos la única cosa que no sabemos, que es la velocidad de escape, porque lo demás, todo lo sabemos, lo demás son las masas, y esto es, bueno, la masa, esta con esta se nos va, y luego esta de aquí es la masa de Mercurio, y luego, bueno, de Mercurio, porque ahora estamos hablando de Mercurio, pero como el apartado A te dice una M genérica, pues eso, y luego esto de aquí sería el radio, porque como estamos partiendo de la superficie del planeta, pues aquí pondríamos como distancia para la energía potencial el radio de ese planeta, ¿de acuerdo? Así que nada, con esto despejamos y ya lo tendríamos, ¿vale? Y luego aquí nada, simplemente te he puesto que esto es igual a raíz de 2 por esto, y por tanto raíz de 2 por la velocidad orbital, porque esto de aquí es la expresión de la velocidad orbital. Pasamos ahora al apartado B. Bueno, como te he dicho, el A lo hemos visto rápido, porque la explicación poquito a poco la tienes en la primera clase de este tema. Dicho esto, el apartado B nos pregunta por la velocidad de escape, ¿de acuerdo? Yo ya he ido aquí al grano, pero acuérdate de, al final, ¿qué me nombran? Velocidad de escape. Vale, pum, me lo apunto y me pongo la fórmula para ver qué cosas necesito y ver qué cosas me hacen falta de las que no me dan el enunciado. Porque fíjate que en la masa de Mercurio sí que me la dan y G también me la dan, por tanto, estas dos cosas las sé, pero teniendo en cuenta que partimos desde la superficie de Mercurio, no sabemos cuál es el radio de Mercurio, por tanto, ¿cómo vamos a poder sacar esto? Pues con el otro dato que nos dan, que es que la intensidad del campo gravitatorio en su superficie es de 3,7 metros partido segundo al cuadrado. Así que fíjate que como hemos dicho que estas dos cosas nos las daba el enunciado y además esto también, sacamos el radio de Mercurio con el resto de datos y nos da 2,44 por 10 a la 6 metros. Sabiendo ya este dato, ya lo podemos sustituir y ya tendríamos todos, metemos en la calculadora y nos da una velocidad orbital de 4.247,56 metros partido de segundo. Vamos a por el segundo ejercicio. Dale pausa al vídeo, fíjate que es largo, pero las primeras preguntas son bastante sencillas, así que cuento hasta 3 para que le des pausa y lo intentes, o al menos mentalmente que pienses cómo lo resolverías y que te fijes en las posibles trampas que te pueda poner el enunciado. 3, 2, 1, dice el problema lo siguiente. Sabiendo que el periodo de revolución lunar es de 27,32 días y que el radio de la órbita es RL igual a 3,84 por 10 a la 8 metros, que te pide que calcules la constante de gravitación universal. Es decir, que calcules cuánto vale G. Fíjate que normalmente nos dan el valor de G. Pues ahora no. Ahora, aunque te lo sepas de memoria, te piden que lo averigües, ¿de acuerdo? Lo bueno es que como de usarlo tantas veces no lo sabemos de memoria, cuando llegues a una respuesta vas a saber si es la respuesta correcta o no. Si no te da lo que todos sabemos que vale G, pues entonces es que la has truñado, ¿de acuerdo? Así que dicho esto, el apartado B te pide la fuerza que ejerce la Luna sobre la Tierra y la Tierra sobre la Luna. El trabajo necesario para llevar un objeto de 5.000 kilos desde la Tierra hasta la Luna, despreciando los radios de la Tierra y de la Luna en comparación a su distancia. Esto, cuando lleguemos al C, si no lo has entendido, explicaré qué significa. Y luego, el último apartado te dice, si un satélite se sitúa entre la Tierra y la Luna a una distancia de la Tierra RL entre 4, es decir, una cuarta parte del radio lunar, ¿cuál es la relación de fuerzas debida a la Tierra y a la Luna? ¿De acuerdo? Entonces, como ves, el A y el B bastante bien, pero el C y el D son un poco liosos. Así que te doy otra oportunidad de darle pausa y pensar, porque al final, por eso, en el examen te puede aparecer algo que sea como
como el C y el D. No me refiero exactamente igual, sino algo que digas, ostras, que de repente te descuadre decir, no he visto ningún ejercicio como este. Entonces, el aprender a enfrentarte a ejercicios nuevos y a sacarte las castañas del fuego tú mismo te ayuda a cuando en el examen te sucede esto, que seas capaz de resolverlo, ¿de acuerdo? Así que dale vueltas a cómo podríamos resolver el C y el D antes de que lleguemos. Dicho esto, el apartado A, vamos a calcular la constante de gravitación universal, que ya sabemos que es 6,67 por 10 a la menos 11, pero lo dicho, si te están pidiendo que lo calcule, pues tienes que llegar hasta eso, ¿de acuerdo? Como los únicos datos que nos dan son el periodo de revolución lunar y el radio, pues lo que vamos a tener que hacer es sacarlo a partir de eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque fíjate que si yo escribo lo de siempre, ¿qué me nombran? Periodo de revolución lunar, pum, me apunto la fórmula del periodo de revolución lunar y veo qué cosas hay en la fórmula y qué cosas me faltan. Fíjate que esto nos lo dan. Luego aquí y aquí tenemos el radio orbital, que en este caso nos dicen que es esto de aquí, ¿de acuerdo? Luego, lo siguiente que tenemos es la masa. En este caso, ¿a qué le estamos dando vueltas? La masa le está dando vueltas a la Tierra. Por tanto, esta masa, acuérdate que no es de lo que da vueltas, no es de lo que orbita, sino que es del objeto que está en el centro. Por tanto, en este caso es la Tierra. Y este dato también me lo dan, ¿de acuerdo? Lo tengo aquí. Aunque te den, estos son las cositas que en el examen tienes que tú, en base a los conocimientos que tienes, darte cuenta y elegir correctamente. Aquí te están dando tanto la masa de la Tierra como la masa de la Luna. Pues bien, tienes que elegir correctamente qué masa tienes que poner aquí. Para que, o sea, no te pienses que simplemente es con saberte la fórmula ya la vas a saber sacar, porque no, hace falta conocimientos y hace falta práctica, ¿de acuerdo? Así que nada, dicho esto, ya hemos dicho pues que tenemos todo esto ya lo conocemos, que es por tanto lo único que no sabemos, G, que lo dicho, sí que sabemos cuánto vale, pero en este ejercicio no me lo están dando y por tanto tengo que averiguarlo. Así que lo que hago es ponerlo todo al cuadrado y despejar G. Se me queda esto de aquí, que como hemos dicho, conocemos todos los datos, 4pi al cuadrado es un número y punto. Luego aquí tenemos el periodo de revolución, que me han dicho cuánto vale, 27,32 días, por 24 horas que hay en un día, por 3.600 segundos que hay en una hora, y todo esto entre paréntesis al cuadrado. Si no, solamente estás poniendo al cuadrado el 3.600. Y esto lo multiplicamos ¿por qué masa? Por la de la Tierra, repito, no por la masa de lo que da vueltas, sino la masa que está en el centro, ¿de acuerdo? Así que, y esto por el radio, en este caso orbital, que es 3,84 por 10 a la 8 metros, al cubo, acordándote de ponerlo entre paréntesis en la calculadora y acordándote de que en este caso nos lo dan en metros, pero si nos lo dieran en kilómetros, lo tendríamos que pasar a metros, si no estaría mal, ¿de acuerdo? Esto nos da 6,71 por 10 a la menos 11. No es el 6,67 que estamos acostumbrados, porque al hacer el cálculo nosotros hemos redondeado y hemos cogido, pues eso, en cada dato hay cierto redondeo y luego al hacer el cálculo también ha habido redondeo, entonces se nos ha quedado un número muy cercano, pero no exactamente igual. Al final piensa que si redondeásemos solamente a un decimal, 6,67, lo redondearíamos a 6,7. Y si esto lo redondeáramos a un decimal, también sería 6,7. Así que lo dicho, aproximadamente nos ha dado el dato que conocemos. Dicho esto, por 10 a la menos 11, que eso sí que es tal cual. Dicho esto, habrá muchos que aquí simplemente planten el número y se queden más anchos que largos. Pero claro, si tú quieres ir a por el 10, aparte del número, que necesitamos las unidades. Por tanto, ya vimos en el tema anterior, en el tema de campo gravitatorio, en la parte explicativa que estudiamos qué era cada parte de la fórmula, estudiamos cómo podíamos averiguar, si no te sabías de memoria, cuáles eran las unidades de G, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podíamos hacer esto? Pues simplemente a partir de la ley de gravitación universal despejamos la G, fíjate que esta R al cuadrado la pasamos multiplicando y estas dos M las pasamos dividiendo y ahora simplemente nos tenemos que apuntar las diferentes unidades de cada una de estas cosas y lo que se nos quede van a ser las unidades de G. La F, la fuerza, se mide en newtons, R al cuadrado es una distancia al cuadrado, por tanto metros al cuadrado y luego aquí tenemos masa por masa, kilo por kilo, kilo al cuadrado, pues ya tenemos las unidades de G. Ahora esto lo ponemos aquí al lado del numerito y ya tenemos el ejercicio clavado, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos ahora al apartado B, que nos pide la fuerza que la Luna ejerce sobre la Tierra y viceversa. Pues bien, como la fuerza que la Luna ejerce sobre la Tierra es básicamente utilizar la ley de gravitación universal, pero en este caso simplemente en valor absoluto, ¿de acuerdo? Sin vectores ni nada, simplemente nos interesa cuánto vale la fuerza. Sustituimos G, que en este caso fíjate que como G no nos lo da el enunciado, sino que lo hemos calculado nosotros, pues si aproximadamente nos ha dado con estos decimales, son estos decimales los que vamos a tener que utilizar. Porque si tú aquí plantas un 6,67 por 10 a la menos 11, tu profe te dice, ¿y este número de dónde lo has sacado? Si no te lo da esto y tampoco lo has calculado, no lo puedes utilizar. ¿De acuerdo? Dicho esto, tenemos aquí masa de la Tierra, tenemos aquí la masa de la Luna, dos datos que nos daba el enunciado, y tenemos aquí la distancia Tierra-Luna, que también nos lo daba el enunciado. ¿De acuerdo? Bueno, a ver. Vale, aquí, a ver. Vale, aquí sucede una cosa, que es que esto lo hemos hecho mal. A lo mejor aproximadamente sí que da, pero aquí como distancia me acabo de dar cuenta que hemos utilizado, ¿ves? Y esto es cosita importante, hemos utilizado esto, que es el radio orbital de la Luna. Vale, sí, eso está bien, ¿vale? Claro, estaba pensando en que le tendríamos que haber sumado el radio de la Luna y luego el radio de la Tierra, pero el radio orbital ya incluye, ya es de centro a centro, así que está correcto. Vale, nada, lo retiro y seguimos con el ejercicio. Simplemente hacemos el cálculo y nos da 2 por 10 a la 20, ¿de acuerdo? Básicamente voy a explicar un poco la confusión. Claro, tenemos aquí la Tierra y tenemos aquí la Luna, ¿de acuerdo? Entonces, claro, yo pensaba que esta distancia era esta distancia de aquí y por tanto esta distancia no es la que tenemos que utilizar para el ejercicio, sino que tenemos que utilizar la distancia desde el centro de uno hasta el centro del otro, ¿vale? Entonces, claro, yo pensaba que esto era esto, y por tanto digo, vale, ahora le tengo que sumar el radio de uno y el radio del otro, pero no, es decir, simplemente si lo han dado como radio orbital, el radio orbital es de centro a centro, y por tanto ya es la distancia que tienes que coger para calcular la fuerza, ¿de acuerdo? Por último, después de esta pequeña confusión, nos quedaría
calcular la fuerza de la Tierra sobre la Luna. ¿Y qué dice la tercera ley de Newton? Pues la ley de acción-reacción, es decir, que la Tierra va a ejercer una fuerza sobre la Luna de exactamente igual magnitud, misma dirección, pero sentido contrario que la Luna sobre la Tierra, ¿de acuerdo? La tercera ley de Newton de toda la vida. Y como además aquí no estamos teniendo en cuenta dirección ni sentido ni nada, si simplemente estamos calculando cuánto vale, pues entonces vale exactamente lo mismo las dos, ¿de acuerdo? Dicho esto, pasamos a el apartado C, que era el que era un poco lioso, ¿de acuerdo? Y me he marcado aquí, me lo he subrayado para acordarme de hacer la explicación. Dice lo siguiente: trabajo necesario de llevar un objeto de 5.000 kilogramos desde la Tierra hasta la Luna. Vale, correcto. Entonces voy a insertar una diapositiva, ¿vale? Para tener un lienzo en blanco sobre el que hacer este dibujo. Básicamente están diciendo lo siguiente: aquí tenemos la Tierra, ¿de acuerdo? Y luego aquí tenemos la Luna. Nosotros queremos llevar este objeto verde desde la superficie de la Tierra hasta la superficie de la Luna, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es, al final del trabajo va a ser la diferencia de potencial de aquí, vamos a tener energía potencial en la Tierra, ¿vale? Para aclararnos de cuál es. Y luego cuando lo llevemos aquí tendremos energía potencial. Bueno, no, le voy a llamar 1 y 2, ahora entenderás por qué. O inicial. Y luego aquí vamos a tener energía potencial final, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa lo de despreciar los radios? Pues bien, lo que significa es que aquí, cuando calcule la energía potencial inicial, no solamente voy a tener que tener en cuenta la Tierra, es decir, lo que haríamos con la masa de la Tierra y esta distancia de aquí, que es el radio terrestre, sino que además tendré que tener en cuenta la energía potencial de la Luna, ¿de acuerdo? Es decir, con la masa de la Luna y esta distancia de aquí. Y aquí es donde viene lo que te dice el enunciado, que te dice que lo que tendríamos que hacer es a esta distancia sumarle el radio lunar. Pero claro, como esta distancia es tan grande en comparación al radio lunar, te dice que lo desprecies y que simplemente tengas en cuenta la distancia Tierra-Luna y punto, ¿de acuerdo? Es decir, que no tengas en cuenta el hecho de, pues, quitarle o sumarle el radio lunar. Y luego al revés, cuando llevemos el objeto y ya esté aquí, pues para calcular la energía potencial de la Luna tendremos en cuenta esta distancia, pero lo dicho, que para calcular la energía potencial de la Tierra no hace falta que tengamos en cuenta esta, sino que simplemente utilizamos la misma distancia que antes. No sé si me he explicado, espero que sí, y si no, me lo ponéis en comentarios. Dicho esto, lo que te decía, el trabajo va a ser igual a la energía potencial que tenemos, perdón, es el trabajo igual a menos la diferencia de energía potencial, ¿de acuerdo? Por tanto, es energía potencial al principio menos energía potencial al final. La energía potencial al principio es la energía potencial cuando estamos en la Tierra y la energía potencial al final es la energía potencial cuando estamos en la Luna. Por tanto, calculamos las dos por separado y luego las restamos. Energía potencial al principio, cuando estamos en la Tierra, pues lo que tenemos es energía potencial provocada por la Tierra y luego le añadimos la energía potencial provocada por la Luna. Y lo que te decía, para la Tierra tenemos en cuenta esto, la distancia de la Tierra, esto de aquí. Pero para la Luna simplemente tomamos como distancia la distancia D que nos han dado al principio, ¿de acuerdo? El radio orbital sin despreciar los radios, que es lo que pone aquí. Porque al final es eso, es una distancia tan grande en comparación con los radios que el que le sumes o le restes, el que le pongas o le quites el radio, no afecta en nada a la distancia. Fíjate que es una distancia de 10 a la 8, mientras que los radios son de 10 a la 6, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que haría sería simplemente cambiarte un decimal. Así que te dicen que te olvides y que vayas a lo importante, ¿de acuerdo? Así que nada, como conocemos todos los datos, simplemente hacemos el cálculo y nos da esto de aquí. Y ahora pasamos a calcular lo mismo, pero para la Luna. Entonces, para la Luna lo que vamos a tener en cuenta es, en primer lugar, hacemos lo mismo. Primero, la energía potencial al principio, que en este caso es esto de aquí, ¿de acuerdo? Es la energía potencial. No, perdón, esta es la provocada por la Tierra y esta es la provocada por la Luna. Ahora estamos hablando cuando ya hemos llevado el objeto hasta la Luna. Así que la provocada por la Tierra, ahora como distancia utilizamos la distancia Tierra-Luna y la provocada por la Luna utilizamos como distancia el radio lunar, porque ahora estamos en la superficie de la Luna. Como energía potencial me da esto y entonces energía potencial esto menos esto nos da esto de aquí, ¿de acuerdo? Al final ten en cuenta que esto menos por menos es más, así que va a ser esto más esto, 1,93 menos 3,13, teniendo en cuenta que esto es por 10 a la 11 y esto por 10 a la 10, es decir, que este es un número mucho más grande, pues eso, lo que nos da es este numerito de aquí, ¿de acuerdo? Así que nada, ya tendríamos, este es el esquema, ya tendríamos el apartado C. Ahora vamos a calcular el apartado D, que nos dice que si un satélite se sitúa en la Tierra, entre la Tierra y la Luna, a una distancia tal, que cuál es la relación de las fuerzas debida a la Tierra y a la Luna, ¿de acuerdo? Entonces, al final, lo que te está diciendo es, vale, vuelvo al dibujo, se sitúa un cuerpo a una distancia, si todo de... A ver, déjame que borre un momento. Vale, lo que te dice es, lo que nos han dado como radio orbital, que le hemos llamado RL, es esta distancia de aquí, ¿de acuerdo? RL. Entonces, lo que me han dicho es, si yo esto lo parto en 4 partes, a ver, por ejemplo, aquí esto sería por la mitad, aquí y aquí. Vale, pues situamos un objeto a una cuarta parte hacia la Tierra, es decir, lo situamos por aquí. El objeto ahora estaría aquí, voy a borrar la otra bola verde. Entonces, nada, que comparemos la relación de fuerza. Entonces, básicamente, la fuerza va a ser tercera ley de Newton, ¿de acuerdo? Va a ser, tercera ley de Newton, la ley de gravitación universal, es decir, F igual a G por la masa de uno de los dos planetas, dependiendo de qué fuerza estemos calculando, por la masa del objeto este, entre la distancia al cuadrado. Pues bien, como distancia, lo que vamos a poner es, cuando calculemos el de la Tierra, un cuarto del radio orbital, y para la Luna pondremos pues el resto, 3/4 del radio orbital. Es precisamente lo que he puesto aquí, fíjate. Tenemos aquí la fuerza provocada por la Tierra, en el que tenemos G, por la masa de la Tierra, por la masa del satélite que hemos puesto entre la Tierra y la Luna, y luego como distancia hemos puesto el radio orbital de la Luna partido de 4. Y luego con la Luna hemos hecho lo mismo, masa de la Luna, masa del satélite, aquí tenemos G, y luego hemos puesto el resto de la distancia. Si estás un cuarto de distancia de la Tierra, estarás 3/4 de distancia de la Luna, ¿de acuerdo? Así que ahora fíjate que podemos hacer muchas simplificaciones. Fíjate que la G, con la G fácilmente se te va. Y la M, las masas del satélite se te van también. Ahora deshacemos el paréntesis, ¿de acuerdo? Poniendo al cuadrado tanto esto como esto y esto, ¿de acuerdo? Y entonces fíjate que RL cuadrado y RL cuadrado también lo podemos quitar. Y como aquí se te queda
simplemente masa de la Tierra y masa de la Luna, que conocemos ambos datos, pues simplemente sustituimos, tenemos en cuenta los otros números, que fíjate que este 16 y este 16 también lo puedes simplificar, y ahora ya resolvemos y se nos queda 732,24. Es decir, que la Tierra hace 732 veces más fuerza sobre el satélite que la Luna. ¿Por qué? Pues porque si estamos mucho más cerca de la Tierra que de la Luna, y además la Tierra tiene mucha más masa, pues es lógico que esto suceda. Vamos a por el tercer ejercicio. Te lo dejo en pantalla, reconozco que el anterior ha sido un poquito denso, así que este es un poquito más ligero, ¿de acuerdo? Y si quieres hacerlo de cabeza, o al menos, pues eso, pensando en cómo resolverías cada apartado, pues eso, te animo a darle pausa y darle una vueltecita. Cuento hasta 3 y vemos la solución. 3, 2, 1. El ejercicio dice que tenemos un satélite artificial de 100 kilos. Se mueve en una órbita circular alrededor de la Tierra con una velocidad de 7,5 kilómetros segundo. Te pide que calcules el radio de la órbita, la energía potencial del satélite, energía mecánica del satélite y la energía que habría que suministrar a este satélite para que cambiara su órbita a otra con el doble de radio. Nos dan G, MT y RT, ¿de acuerdo? Así que vamos al lío. A ver, el apartado A, radio de la órbita, ¿de acuerdo? Fíjate que aquí estamos hablando del satélite y que simplemente lo único que nos dicen es su velocidad orbital. Lo que te llevo diciendo en todos estos vídeos. Me nombran velocidad orbital, pues me apunto la fórmula de la velocidad orbital. ¿Por qué? Pues porque al apuntarme me doy cuenta de que dentro de esta fórmula está lo que me están pidiendo. Así que, de momento, vamos bien encaminados. Si no estuviera, habría que pensar cómo hacerlo. Habría que mirar otra pista o lo que sea, pero en este caso sí que está, así que bien. Luego, esto de aquí, ¿qué es? En la fórmula de la velocidad orbital. Por tanto, esto es la propia velocidad orbital. ¿La sabemos? Sí que la sabemos. Bien. Luego más cosas. G nos la dan. Y luego la masa también la conocemos. Así que simplemente despejamos la R y ya la vamos a poder calcular. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la G. Y luego aquí vienen dos cositas importantes. La primera para la M. ¿Qué M ponemos? Esto es algo que aunque hagas el ejercicio de cabeza, estas son las cosas que tienes que pensar. La masa que tenemos que poner es la masa de la Tierra. Lo que digo siempre, no es la masa de lo que da vueltas, da igual la masa que tenga el satélite, lo que importa es la masa de lo que esté en el centro, ya sea la Tierra, ya sea el Sol o lo que sea que esté en el centro, haciendo orbitar al resto de cosas, ¿de acuerdo? Así que la masa que ponemos no son 100 kilos, sino que son 5,98 por 10 a la 24, la masa de la Tierra. Si hubiese puesto 100 kilos, te hubiese dado un radio, te hubiese dado algo muy raro, ¿de acuerdo? Así que tendrías que haber visto que es cuando te sucede algo así, es seguramente porque hayas elegido mal a la hora de poner los cálculos, o como en este caso, otro fallo que podrías haber tenido es, fíjate que he puesto 7,5 por 10 a la 3, porque no son 7,5 metros segundo, son 7,5 kilómetros por segundo, 7.500 metros por segundo, y todo esto al cuadrado. Por eso nos da un radio que tiene todo el sentido, 7,09 por 10 a la 6. Si hubieses hecho alguna de estas cosas que te he comentado, lo hubieses hecho mal, si hubieses hecho mal esto, te hubiese dado un radio de 0,000, un mogollón de ceros y luego algún número. Entonces, eso obviamente es que algo has hecho mal. Y luego, si hubiese puesto este 10 a la 3, te hubiese dado un radio de, pues seguramente muy pequeño. Te hubiese dado un radio, no, perdón, muy grande, ¿de acuerdo? Te hubiese dado un radio muy grande, porque al dividir entre un número más pequeño, el resultado es un número más grande. Entonces, pues eso, hay que ir con cuidado con estas cosas para no truñarla. Este es el radio orbital. Luego te preguntan la energía potencial del satélite. Entonces, para la energía potencial, ¿qué necesitamos? Las dos masas, ahora sí, necesitamos G y necesitamos el radio, es decir, la distancia a la que está el satélite, el radio orbital, que ya lo sabemos. Como lo sabemos todo, acordándote de poner el radio en metros y luego lo demás está todo correcto, pues ya tendríamos la energía potencial. Luego, lo siguiente que nos preguntan es la energía mecánica. Como sabemos que la energía mecánica es la mitad de la energía potencial, pues fíjate que simplemente dividiendo entre 2 llegamos a el resultado final, ¿de acuerdo? Obviamente esto te lo digo ahora así de rápido porque lo hemos trabajado muchísimo en los ejercicios anteriores y en el vídeo teórico, pero esto en el examen lo tienes que justificar. No le plantes EM es igual a la mitad del otro porque sí, porque te lo van a poner mal. Van a pensar que te has copiado o que simplemente te lo has sacado de la manga y punto, ¿de acuerdo? Así que o bien llegas hasta la expresión de energía mecánica, que supongo que aquí es lo que buscaban, que llegues hasta esta expresión. Si no te acuerdas cómo hacerlo, tienes el vídeo teórico y otros muchos ejercicios en los vídeos anteriores donde llegamos y al final viene de sumar energía cinética y potencial y simplificar, no tiene mucho más. Y calculas, ¿de acuerdo? Así que aquí tendríamos el resultado final. Vamos al apartado D, que te pide la energía que habría que suministrar al satélite para que cambiara su órbita a otra de doble de radio, ¿de acuerdo? Entonces, la energía que tenemos que suministrar es la diferencia de energía entre la energía mecánica con un radio orbital del doble y la energía mecánica que teníamos al principio, es decir, EM2 menos EM1. Entonces, simplemente te he puesto la expresión de la energía mecánica con 2 veces el radio y luego la expresión de la energía mecánica normal, ¿de acuerdo? Así que, fíjate que aquí simplemente todos los datos los conocemos, simplemente es cuestión de sustituir poniendo bien los datos en unidades del sistema internacional y esto, la energía mecánica al final me da esto y la energía mecánica al principio me da esto. Como menos por menos es más, por eso lo estoy sumando. Así que el resultado me da que tenemos que incrementar la energía mecánica en 1,40 por 10 a la 9 julios. Vamos a por el cuarto ejercicio. Lo dicho, pégale una leída, piensa en cómo lo resolverías y ahora enseguida vemos la solución. 3, 2, 1. Entonces, básicamente, lo que nos dice este ejercicio es que tenemos un asteroide de forma esférica y de radio 3 kilómetros. Tiene una densidad tanto y te pide la velocidad de escape desde la superficie. La velocidad de un cuerpo a una altura de 1 kilómetro sobre la superficie si partió de su superficie a la velocidad de escape. ¿De acuerdo? Así que el apartado A es algo que ya hemos trabajado, pero el B es algo que es una pregunta de esas un poquito diferente. ¿De acuerdo? No es muy difícil, lo vas a ver, pero sí que es algo que, pues eso, una pregunta que como tal no hemos trabajado hasta ahora. Bueno, como dato te daban simplemente G, ¿de acuerdo? Así que nada, lo que me preguntan es velocidad de escape. Entonces, yo aquí me he puesto directamente a calcular, pero lo correcto es lo que te digo. Me preguntan velocidad de escape, me apunto la fórmula de la velocidad de escape.
¿Para qué? Pues para ver qué cosas necesito. Porque, por ejemplo, necesito G, es un dato, necesito M, no me lo dan, y necesito R, es un dato. Así que simplemente tengo que averiguar M. Pues nada, ahora sí, M, como me dan la densidad, lo puedo sacar a partir de la densidad. Masa es igual a densidad por volumen. La densidad la paso a kilogramos metro cúbico. Lo dicho, a mí me gusta desde el principio pasármelo todo a unidades del sistema internacional. No vaya a ser que diga, no, esto en verdad lo podría sacar sin pasarlo y que luego la acabes truñando, porque se te olvide pasarlo después. Así que lo mejor para asegurarse es hacerlo desde el principio. 3 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico por 4 tercios de pi r al cubo, poniendo r de kilómetros a metros. 3 por 10 a la 3. Y todo esto entre paréntesis elevado a 3. Esto me da una masa de 3,39 por 10 a la 14, que era lo único que me faltaba para ya poder calcular la velocidad de escape. Así que sustituyo todos los datos, 2 por g, por la masa que acabamos de calcular, entre el radio orbital. Todo esto dentro de una raíz cuadrada me da una velocidad de escape de 3,88 metros segundo. Fíjate que es una velocidad de escape muy pequeña, pero es que es un asteroide muy pequeño, ¿de acuerdo? Es solamente de 3 kilómetros de radio, ¿de acuerdo? Entonces, al ser un asteroide pequeñito, no atrae mucho a los objetos, y a poco que lances algo a un poquito menos de 4 metros segundo, ya se escapa de su atracción gravitatoria, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a por el apartado B. Que lo que te dice es, vale, una vez hemos lanzado el objeto a esta velocidad, a la de escape, lo que te dice es, vale, cuando ya ha recorrido 1 kilómetro de altura sobre la superficie, ¿cuál es la velocidad que lleva? Entonces, en tu cabeza, al escuchar esto, automáticamente tienes que pensar, principio de conservación de la energía mecánica. Piensa una cosa, que como la velocidad va precisamente a la velocidad de escape, eso significa que su energía mecánica es cero, y como se conserva la energía en todo momento, ya sea al lanzarlo, o un segundo después, cuando haya recorrido 1 kilómetro, cuando haya recorrido 37 kilómetros, cuando hayan pasado 39 minutos y medio, da igual, en todo momento la energía mecánica va a ser cero. Por tanto, como a mí me están dando en qué posición está, sabiendo la posición, yo puedo calcular la energía potencial. Y como sé que potencial más cinética en todo momento me va a dar cero, porque precisamente esa es la definición de velocidad de escape, es la velocidad que me da una energía mecánica igual a cero, pues entonces lo voy a poder sacar fácilmente cuál es la velocidad en ese momento concreto. ¿De acuerdo? Así que nada, energía potencial más cinética es igual a cero, por tanto energía potencial es igual a energía cinética. Lo puedes poner así, o lo puedes poner esto es igual a esto. ¿De acuerdo? Pasando esto al otro lado como una suma. Dicho esto, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjate que de aquí yo lo conozco todo, aunque no haya puesto las letras. Fíjate que menos g, las dos masas las conozco, tanto la masa del asteroide y... A ver. Así, vale. Y luego la otra masa, esto lo hemos visto ya varias veces. Esta masa, la masa del cuerpo que estamos lanzando, no me la dan. ¿Pero por qué no me la dan? Pues porque no me hace falta. Porque si yo piensa que aquí podemos dividir todo entre m minúscula, y entonces esto y esto se me va. Porque absolutamente todo lo que tengo en la igualdad tiene una m minúscula. Por tanto, lo puedo simplificar. ¿De acuerdo? Así que ahora sí se me queda esto de aquí. Y lo que te decía, este es el dato que yo quiero averiguar. Y luego fíjate que esto lo sé, esto lo sé, esto lo sé. Y luego lo que le hemos sumado es la altura. ¿De acuerdo? Fíjate que aquí, como distancia para la energía potencial, hemos tenido en cuenta el radio, que eran 3 kilómetros, más la altura a la que estamos en este momento, que es 1 kilómetro. Entonces, en total, la distancia va a ser de 4 kilómetros, de 4 por 10 a la 3, ¿de acuerdo? Dicho esto, solamente tenemos que despejar esto y me da que en ese momento tendremos una velocidad de 3,33 metros partido de segundo, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos ver si tiene sentido este resultado o no tiene sentido? Pues porque es una velocidad menor a la velocidad de escape, por tanto, tiene sentido. Si nos hubiese dado una velocidad mayor, eso no puede ser. Es decir, a medida que tú lanzas algo hacia arriba, se va frenando poquito a poco. Y en este caso, como la velocidad de escape, la velocidad será cero cuando llegue al infinito. Pero bueno, no hace falta llegar al infinito para que disminuya. Aunque haya recorrido poquito, debe de haber disminuido algo, ¿de acuerdo? Así que, lo dicho, siempre que llegues a un resultado, pregúntate si tiene sentido o no. Pasamos ya al último ejercicio de este tema, ¿de acuerdo? Seguramente tengas ya bastantes ganas de llegar aquí, y yo también tengo bastantes ganas. El ejercicio, bueno, antes de decirlo, va, este es el último, tienes que intentarlo sí o sí, ¿de acuerdo? Hazlo por mí. Dale pausa al vídeo, intenta este último ejercicio y ahora vemos la solución. 3, 2, 1, el ejercicio dice lo siguiente. El Amazonas 5 es un satélite geoestacionario de comunicaciones de 5.900 kilos puesto en órbita en septiembre de 2017. Es bastante probable que este sea un dato que se hayan aventado y que no valga para absolutamente nada. Te dice que determines la altura sobre el ecuador terrestre del satélite y su velocidad orbital. Y luego la fuerza centrípeta necesaria para que describa la órbita y la energía total del satélite en dicha órbita. ¿Qué datos nos dan? Aparte del de 2017, que seguramente no la traiga al pairo, nos dan G, MT y RT, ¿de acuerdo? Así que espero que lo hayas intentado y vamos a ver este último ejercicio. El apartado A, la altura sobre el ecuador terrestre del satélite y su velocidad orbital. Nos han dicho que es geoestacionario. Ya a estas alturas el concepto geoestacionario lo tenemos más que aprendido, ¿vale? Simplemente aquí tenemos la expresión del periodo de revolución de un satélite, en el que si nos dicen que es geoestacionario, te están dando implícitamente este dato de aquí. Te están diciendo que son 24 horas y lo multiplicas por 3600 para pasarlo a segundos. Lo que nos piden es averiguar la altura. Así que, como la masa esta de aquí, acuérdate que no es esta masa, sino que es la masa de la Tierra, de lo que está en el centro, no de lo que da vueltas, lo digo cada vez, pero ya verás como alguno en el examen la truñan esto. Pues eso, fíjate que simplemente la única incógnita que tenemos es la R. A nosotros no nos están pidiendo la R, sino que nos están pidiendo la altura, pero sacamos la R y luego le restamos el radio de la Tierra, que nos lo dan como dato, para ya sacar finalmente la altura, ¿de acuerdo? Así que nada, esto es lo que vamos a hacer. Como lo que queremos es la R, despejamos la R poniéndolo todo al cuadrado y pasando lo que tengas que pasar, y me da este dato de aquí. Y lo que te decía, como me piden la H, pues a la R le resto el radio terrestre y ahora sí me da esta altura de aquí, que es la solución al primer apartado. Y luego te piden la velocidad orbital. Pues bien, si ya sabemos a qué altura va, si ya sabemos el radio orbital, simplemente... Bueno, aquí tenemos dos opciones. O bien cogemos la expresión del radio orbital, de la velocidad orbital, perdón, que acuérdate que es gm entre r dentro de una red cuadrada.
pues o bien haces este cálculo, o bien te acuerdas de que el periodo de revolución es igual a 2pi r entre v, ¿de acuerdo? Al final, tiempo es igual a distancia entre velocidad. Por tanto, lo puedes también despejar y sacar de aquí. En ambos casos te tiene que dar lo mismo, 3072,54 metros segundo. Lo que te pide el apartado B, que esta es de esas cositas que en el examen, si te pilla con nervios, dices, ostras, ¿esto qué me están pidiendo? La fuerza centrípeta, acuérdate de que cuando tenemos algo orbitando, la fuerza que actúa como fuerza centrípeta es la fuerza de la gravedad. Por tanto, si te preguntan por su fuerza centrípeta, lo que tenemos que hacer simplemente es calcular la fuerza gravitatoria entre el satélite y la Tierra. En este caso, como los datos lo sabemos, esto es el radio orbital y estos son las dos masas, nos dan 1315,22 newtons. Y por último, nos piden la energía total del satélite, es decir, al final la energía mecánica, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, simplemente, pues llegamos hasta la expresión de energía mecánica a partir de energía cinética más energía potencial, y o bien lo calculas por separado, porque ya hemos visto cuál era su velocidad orbital y demás, o bien simplemente simplifica la expresión para llegar hasta esto, y fíjate que lo mismo de antes. Todos estos datos ya lo sabemos, así que nos da menos 2,78 por 10 a la 10 julios. Es un placer anunciarte que ya hemos hecho un montonazo de ejercicios de gravitación, ¿de acuerdo? Así que si has llegado hasta aquí, espero que, lo dicho, que ya tengas estos conceptos asentadísimos, que ya te sea bastante natural el cuando ves un ejercicio decir, vale, como me dan esto y esto y me piden esto, tengo que hacer esto, esto y esto, ¿de acuerdo? Que le hayas pillado soltura, que hayas practicado mogollón. Hemos visto durante todos los vídeos mogollón de cositas en las que te pueden pillar en un examen. Pues bien, al ponerlas en práctica, incluso si te han pillado poniéndolo en práctica, es muy probable que no te vuelvan a pillar, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta aquí este vídeo. Cualquier duda de este vídeo o de cualquier otro lo puedes dejar en los comentarios, o bien lo puedes dejar en el servidor de Discord, ¿de acuerdo? Así que espero que todo este contenido del tema te haya servido de mogollón de ayuda y te deseo muchísima suerte en tu examen y muchísimo ánimo con el curso en general.